Fanny Buitrago nació en Barranquilla rodeada de libros y lecturas en voz alta. Desde niña jugaba ya con la palabra, escribía con tal disciplina que a sus 19 años sorprendió a la crítica literaria con la novela El hostigante verano de los dioses, y un año más tarde cautivó con El hombre de paja, ganadora del Premio Nacional de Teatro de Cali. En los años 70 algunos la tacharon de rebelde e inmoral. Otros, fascinados con su actitud, quisieron nombrarla nadaísta, pero Fanny hizo caso omiso de las críticas, se alejó siempre de las etiquetas y siguió llevando su escritura en libertad. Labor que no se ha detenido, con el tiempo ha evolucionado, ha ganado gran reconocimiento y conquistado otros países y otros idiomas. En esa larga trayectoria, Fanny Buitrago ha explorado diversos géneros y se ha arriesgado a romper con las estructuras narrativas. Su literatura huele a mar, evoca el Caribe, critica la sociedad, recorre las complejidades del amor, el desamor y el erotismo. En este capítulo aparte, Iván Zuluaga Gómez, director y guionista de cine, hace un recorrido por la obra de una de las escritoras más importantes del país, Fanny Buitrago. Bueno, Fanny, cuando me dijeron que venía para tu casa a hablar contigo, pues yo revisé mi biblioteca a ver qué había y resulta que encuentro 17 libros que traigo para que me firmes cuando terminemos. No me digas, ¿17? Sí, 17 de los 26 que tienes publicados. No, pues por lo menos no que alguien mucho, los tenga. No, pues claro que sí. La maravilla es que alguien los tenga. Todo el que consulta mi biblioteca ahí están. Sí. Y los leen. No, y que los tenga, que los lea y que los regale. Ah, eso también. No, eso yo no los regalo importante. tanto, porque para mí son parte de mi vida. Bueno, cuando yo pienso en ti, siempre pienso en una niña muy indefensa, ante una biblioteca muy grande, en unos climas exóticos, una biblioteca que los padres no le niegan y no sé quién más, no sé, esa es mi primera imagen sobre ti. Pues sí, mira, primero no era más torpe que indefensa, primero. Segundo, eran unas bibliotecas fabulosas y yo crecí entre bibliotecas y nunca, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni las tías, nadie me prohibió leer nada. A medida que iba creciendo, iba trepando en la biblioteca de mi abuelo, sobre todo que tenía manera de trepar, e iba leyendo, como dicen, a la topa tolondra, cuando ya salí de los cuentos de hadas. Entonces fue una temporada fabulosa de lecturas que por fortuna todavía conservo. Bueno, de todas maneras, si uno piensa en ti, pues es como lógico que hayas terminado escribiendo, porque pues naciste leyendo prácticamente. Sí, soy lectora desde los por ahí 4 años. Además, una amiga de papá y mamá me contaba que a mí me daban la sopa con Caperucita Roja y el lobo. Esta por Caperucita, esta por el lobo, esta por la abuelita. En el tránsito de esa vida que empezaste a vivir con relación a la literatura tan temprano, pues entiendo que primero escribiste unos cuentos y alguna novela que no se publicó. Y llega el momento en que se abren las puertas para ti con los editores, siendo tú casi pues muy joven, sobre todo si consideramos que la formación era una formación estricta, que todo, es decir, es una persona que está muy dedicada a su lectura y escribe y le dicen publique. Pues estuve muy de buenas porque yo empecé a escribir para publicar por ahí desde los 9 años. Entonces escribía y mandaba a todos los concursos de la creación. Nunca me gané nada, por supuesto, pero eso me dio disciplina, eso me dio metas, ¿no? Y un buen día
Eduardo Mendoza Varela, en el tiempo, hizo una convocatoria de cuentos y yo envié unos escritos y por A, B o C también mandé al Espectador y en 8 días me convertí en Fanny Buitrago, porque el Espectador me publicó un cuento, ese recuerdo perfectamente, El vestido, y El Tiempo me publicó otro cuento que no me acuerdo cuál era. Simultáneos. Sí, 8 días. En los dos medios más importantes. En los dos medios, 8 que días. tenía Colombia. Sí. Y Eso entonces, sí, por supuesto, empezaron a decirme fea enseguida todo el mundo, ¿no? claro. Todos los chicos que conocía empezaron a decir, ya no era la pispa. Claro, porque estaban logrando algo que para los demás era un imposible. Ya intelectual en esos momentos era ponerse un suéter, un vestido maluco. Yo no sé por qué era la moda, ¿no? Sí. Que las intelectuales eran así como... Se disfrazaban de intelectuales. Exacto. Ok. Divertido. Sí. Bueno, pero entonces llega esa publicación en los dos medios más importantes que tiene Colombia y al día de hoy siguen siendo. Y enseguida das el golpe con Cola de Zorro, con El hostigante verano de los dioses. Bueno, para mí no era un golpe, para mí era la oportunidad, precisamente como me estaban publicando en los periódicos, era la oportunidad de mi novela, que para mí fue de una pasión increíble. Yo no he vuelto a sentir al escribir una pasión tan violenta como la que sentí con El hostigante verano. Todo lo escribo con mucha pasión, pero entonces me puedo levantar, hablar por teléfono, salir por la noche a cenar o a una fiesta, pero El hostigante era como una especie así como de viaje al espejismo. Era un viaje. Uf, qué imagen tan hermosa. Sí. Bueno, vamos a ver. En las tierras bajas, donde el verano tiene la misma esencia que la piel de una mujer hostigada por el deseo y el invierno parece un murmullo sordo, apagado, igual a la oración de todos los dioses viejos, donde los hombres se arrugan jóvenes bajo un sol lujurioso y los ríos son más poderosos que los mitos y los hombres, existe un pájaro de un bello plumaje azul. Canta tan dulcemente que a muchos kilómetros de su nido se detienen los seres y las cosas a escucharlo. Es un ave solitaria, de apariencia endeble y pico cristalino. Construye su nido con musgo joven en la parte más honda del monte, al lado de un arroyo o fuente natural, y se alimenta con los ojos de los pájaros que llegan a tomar agua. Según el dicho popular, el monte se puebla día a día de trinos y ojillos ciegos, y la leyenda indica que el ave solo puede ser atrapada con una red hecha con los cabellos de una jovencita impura, cuya alma no haya sido contaminada por el remordimiento. Para mí es el mejor texto que he escrito en mi vida. Para mí, en el momento en que lo escribí, pensé que me lo dictaron. Fue Bueno, pues dictado como por el cosmos. Con este texto irrumpe Fanny Buitrago en la literatura colombiana a una edad muy temprana, una niña casi, y después uno empieza a leer su novela y encuentra que el texto aparentemente no tiene nada que ver con el resto. Y Pues hasta que se termina, y entonces uno entiende por qué el texto, para qué el texto. Por el personaje. Por el personaje, exactamente. Es muy lindo, pero empiezas tú con un texto maravilloso como ese, arriesgando tanto, porque siempre se dice que uno no tiene que empezar tan alto porque después, ¿cómo lo sostiene? Pero para mí no era ningún riesgo. Es que, es como te digo, para mí la literatura ha sido mi manera de ser al lado de mí misma. Entonces yo nunca he pensado ni en riesgos, ni en hitos, ni en, ¿cómo se dice?, irrupciones, ni en propaganda, sino una idea que tal vez creo, no, tal vez no. A mi padre siempre le escuché, a mi papá Luis Buitrago, que uno cuando hace algo tiene que hacer lo mejor
que uno puede hacer, no estar compitiendo con nadie. Uno con la única persona que puede competir es con uno mismo. Entonces él decía, si usted es la barrendera, es la mejor barrendera. Si usted es la taquígrafa o la, ¿cómo se dice?, digitadora, es la mejor. Entonces yo siempre he pensado, tengo que escribir mejor que la Fanny que escribió El Hostigante. Wow. Sí, punto. Bueno, pero te tomaste un riesgo también muy alto, porque encuentra uno una novela que se cuenta desde 4 puntos de vista, donde le exiges tanto al lector, porque el lector tiene que ir armando la historia, porque un texto se desdice con el otro lo complementa, el otro le suma, el otro le resta, y entonces es muy interesante ver que tú, de todas maneras, estabas apostándole a un aporte, y por eso es que te reconocen como muy importante o definitiva para algunos en la irrupción de la literatura colombiana en el mundo posmoderno. Por supuesto, desde esa época yo adquirí una costumbre que me ha servido muchísimo. Yo no leo críticas. No volví nunca, porque ¿para qué? Yo sé lo que yo escribí, sé que lo hice lo mejor que yo puedo hacer, ¿no? Yo quisiera hacer una obra como la de Balzac, sé que es muy presuntuoso, pero a mí me encantaría hacer una obra así, con muchos, ¿cómo se dice?, como con muchos ángulos, con muchas esquinas, con muchos personajes. Entonces resolví que sale. El problema es del crítico, si no le gustó, no le gustó. Y si le gustó, regio. Eso sí me parece sensacional, porque tampoco le puedes gustar a todo el mundo. Y tampoco todo el mundo te comprende. Ahora a mí hay autores que me fascinan y que al principio no comprendía. A mí El Sonido y la Furia me costó mucho trabajo porque mi papá me decía, tienes que leer El Sonido y la Furia. Y yo empezaba ahí, ay, hasta que entré y qué deslumbre. Entonces, espero que ciertos textos míos también logren superar la primera lectura. Lo que quiero decir es que para llegarle al lector, hay también que encontrar el momento del lector. Para ti, una parte muy grande de tu carrera como escritor ha sido la tentación del mundo, porque fíjate que haces El Hostigante Verano y los cuentos que vienen después, siendo tú tan joven, todos estaban publicados en revistas extranjeras. Pues sí, porque Colombia ha cambiado, advierto un momentico. Colombia ha cambiado muchísimo y en Colombia hay estupendos escritores, estupendas escritoras, gente, filósofos, hay poetas, de los mejores del mundo son los colombianos, pero hay un desdén de cierta clase intelectual que es, ¿cómo te digo?, más importante el extranjero. Entonces a mí sí me prestaron atención con El Hostigante, pero después, ay, yo recuerdo gente que me decía, ay, usted otra vez, como, ay. Entonces, pero sí me pedían las revistas extranjeras y encima me pagaban. ¡Qué maravilla! Y todavía me pagan. Quiero pedirte que tú misma nos cuentes cuáles han sido los temas a través de tu obra y sobre todo los que se encuentran en los libros que están en este momento en librería, sobre qué has querido hablar, por qué lo has hecho y hasta dónde crees que has llegado hasta ahora. Bueno, mira, en realidad pienso que yo no escojo los temas me escogen a mí. ¿Sí? Empiezan a perseguirme. A veces, como me pasó con una obra de teatro, El Hombre de Paja,
soñé, lo soñé. Empecé a soñar, ¿no? Entonces, además premio nacional sí, de, pero en su empezó momento. como un sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema empieza a perseguirte. Y el tema en torno al frenesí empezó a perseguirme hace mucho tiempo por pedazos, por retazos, por una chica que yo conocí en España. En España yo descubrí muchas cosas, y también en Suecia, que no me imaginaba de Colombia, que no tenía ni idea de Colombia. Y me pasó que conocí una chica que se me acercó. Yo estaba en una cafetería tomándome un café porque me iba para el retiro y llevaba un cuaderno con un lápiz. Y ella se me acercó y me dijo, ¿a dónde va? Le dije, voy al retiro. Me dijo, ¿usted es Fanny Buitrago? Le dije, sí. Le dije, ¿me la puedo acompañar? Le dije, sí. Se veía que era una niña colombiana como de 14, 16 años, una chica bonita, de pelo negro, ojos negros, no sé qué, porque le quiero contar una cosa. Bueno, y a mí me pasa eso, que de repente me ven cara de confidente y me van contando lo que no le cuentan a nadie. Entonces la chica no sabía ni quién era su papá, ni quién era su mamá, pero tenía colegio, tenía vestidos, tenía dinero para gastar y tenía una tutora. La tutora era una suiza. Yo cambié todo eso, ¿no? Y ella me dijo, yo le cuento esto porque yo apenas cumpla 21 años, me voy a poner a averiguar quiénes son mis papás. Le dije, pero tú eres una chica adoptada. Me dijo, no. Lo peor es que ni siquiera soy adoptada, ¿no? Sí recuerdo, me dijo, como una nana, como alguien cuando yo era muy niña, pero después todo el tiempo estuve en un internado suizo, hablo perfecto alemán, hablaba perfecto no sé qué otros idiomas. Pues una historia muy particular. Y esa es la primera esposa de Esa Erasmo es la Sales, primera esposa, yo me basé, en torno al ahí frenesí. empezó en torno al frenesí, a rondarme a mí, la historia en torno al frenesí. Otra vez conocí después, cuando yo regresé de España, conocí un camarero que quería ser escritor y lo conocí en Pereira o Armenia como camarero años atrás, pero lo conocí así, que me dijo que quería ser escritor, había concursado en un concurso que yo era jurado y por A, B o C regresó a mi vida en Bogotá, cuando yo estaba viviendo en ese apartamento cuando yo regresé de España y trabajaba con el DAS. Entonces él me fue a llevar una novela que estaba escribiendo para que yo la viera y llegó con cananas y pistolas. Y ese día recuerdo que se fue la luz y me tocó, yo lo había invitado a almorzar y sándwiches, nos tocaron sándwiches. Y él me contó algo muy interesante, me dijo, mire, me dio el nombre del guerrillero, pero pues no lo voy a nombrar, un guerrillero muy importante. Los hijos de ese guerrillero van al colegio en España en Mercedes-Benz. Y tienen para gastar, tienen para todo. Entonces yo una vez relacioné la chica Claro. con esta historia del guerrillero. Y empecé a echar, como dicen, globos. Me acordé de los periodistas que están en España y en otros países que tuvieron que salir corriendo de Colombia porque los iban a matar por algo, por una investigación, y empecé a hilar, y de repente me encontré con un recuerdo que era un hombre en una plazoleta aquí en Colombia, en la plazoleta de las Nieves, echando un discurso que nos estamos gastando el agua, que el agua es de Dios, que tenemos que cuidarla, que el río
Tunjuelo se está acabando, y el tipo sí tenía su teja corrida, pero era muy bonito. Tenía ¿no? Un encanto. Un encanto, y pues yo apenas pasé 2 veces, porque ahí se reúnen los ladrones. Cuando alguien convoca público, hay carteristas a rolete en Bogotá. Entonces todo eso empezó, y de repente me acordé de un amigo que atraía todo, que todo lo atraía. Era buen mozo, simpático, contaba cuentos, tenía una profesión que no digo qué profesión tenía, donde era de mucho éxito, se había casado con la muchacha que él quería, y sin embargo era el despiporre, y llamaba el mal, él llamaba el mal. Entonces yo fui reuniendo, hasta que salió la novela. Bueno, Fanny, estamos ya en esta última etapa, Sí. en donde uno encuentra que tú decides ahondar sobre personajes típicos de nuestro mundo bogotano. Pero para el último libro hay un personaje maravilloso que se llama Erasmo Sales. Es un personaje que no piensa sino en él, que no sabe vivir sino para construirse él, para su propio altar, y sin embargo sus mujeres nunca lo abandonan. Cuéntanos de esto. Pues porque Erasmo Sales, yo he conocido más de un hombre así. Es el primero narcisista, ¿no? Yo he conocido unos cuantos narcisistas. Segundo, muy prepotente. Tercero, muy inteligente y con una pasión. La pasión de él no son las personas, sino por alguna razón se enamoró del agua. Y precisamente las personas que tienen ese tipo de pasiones, que se enamoran, unos se enamoran del cine, otros se enamoran del teatro, otros se enamoran de obras benéficas, otros se enamoran del arte, curiosamente no le prestan tanta atención a las personas. Yo recuerdo que alguna vez leí que uno de los grandes directores de actores, de maestros de actores en Nueva York, llegaba a su casa y no le dirigía la palabra ni a la esposa ni a los hijos. Y sin embargo, los alumnos lo idolatraban. Y esos personajes de Bogotá se dan porque no todos son nacidos en Bogotá, vienen de provincia, les sobra la inteligencia, les sobra las ganas de hacer cosas, y entonces no pueden en sus ciudades pequeñas o en sus pueblos, y llegan a Bogotá y les sale, como dicen, como otro cuero, un cuero dorado, la posibilidad de expandir la mente, expandir el espíritu. El mundo ahora es una cosa tan interesante y se dan esos personajes. Y Erasmo Sales es un niño de primera comunión comparado con otra gente que nos ha dado el país, ¿no? Con esa gente terrible del narcotráfico. Que ya son tan terribles que nadie se los cree si exacto, tú los escribes. Exacto. Sí, que está llenando nuestra literatura, pero yo también quiero mi propio camino, ¿no? Sí, este es muy interesante porque es un hombre y que en torno al primero, el título, porque tú, Sí. Otra de las cosas que no vamos a alcanzar a hablar es cómo llegas tú a esos títulos tan maravillosos. Pero la bueno. lista que tengo para la novela nueva ya va como en 4 páginas de títulos, ¿no? Eso es muy trabajoso, eso no es así tan fácil. No es que a mí cuando me hablan de inspiración me da mucha risa, porque dicen la inspiración. ¿Cuál inspiración? Trabajo, pero vea, dele. Un título, lo que cuesta. Bueno, este entorno al frenesí, pues habla muy bien del ambiente en el que él vive, pero más que del ambiente, de él mismo, porque él es como un frenesí. Es una cosa muy interesante, una persona que nunca deja de erigirse su propio altar y que hace que los demás le funcionen para eso. Uno encuentra que él tiene una gran pasión por el agua, por todos estos temas que son de ahora, pero en el fondo lo que está haciendo es siempre erigiéndose su altar. No, es el que maneja todo, el que hace todo, el que pone a los demás a funcionar. Erasmo Sales
como todos los personajes, está basado en la realidad. Y hay personas que son como focos de luz. Y el foco de luz siempre termina fundiéndose o alguien le da una pedrada. Y él era así, como una especie de fusión, ¿no? Que atraía a los demás. Y yo he conocido más de un hombre así, y también he conocido mujeres, advierto, que atraen tanto a la gente y no son capaces de tener momentos de intimidad, momentos para ellos solos, sino que tienen que ir a un desayuno, un almuerzo, una cena, al fin de semana en Barú, el fin de semana en Miami, y se la pasan todo el año en esas, y son estupendos, ¿no? Y de pronto uno llega y encuentra un viejito y dice, ¿y este qué le pasó? ¿No? Porque llega un momento... Se funden, se consumen. Pero eso no quiere decir que el señor se sienta viejito o se sienta minimizado, ¿no? Lo mismo, él sigue igual. Luchando por él mismo. Por él. Por él, porque es que yo hice una fusión de personajes y he conocido personajes mucho más terribles que Erasmo Sales. Es un personaje maravilloso, te cuento, pues realmente para uno que se ha movido en Bogotá también, viniendo de afuera, que le exige observar más para poder aprender y poder adaptarse, entonces empieza a encontrar las referencias en torno al frenesí. Yo también estoy viviendo en torno al frenesí. Bueno, me alegro. Y estos personajes están y ahora los entiendo. Pues claro, a mí me encanta escribir, a mí me encanta escribir y me encanta escuchar a los personajes del cuento, a las calles del cuento, a las canciones del cuento. Entonces, cuando estoy escribiendo, soy más personaje en el sentido que estoy al lado de ellos, ¿no? No me gusta, no soy autobiográfica para nada, pero sí escribo sobre lo que veo a mi alrededor y lo que me cuentan, porque lo más fabuloso de los colombianos es que tenemos unos narradores orales de película. Hay una cosa muy interesante en tu obra que es la correspondencia de unas obras que después se retoman y se completan. Es decir, uno dentro de tu obra puede encontrar segmentos que tienen un desarrollo siempre. Y eso es muy, muy chévere. Libros que se corresponden, como por ejemplo El bello animal con los amores de Afrodita. Eso es muy interesante. ¿Qué dices sobre eso? Mira, uno aprende de todos los autores. A mí algo que me interesa muchísimo es que no solo soy lectora, sino que trato de aprender de los autores. Y tengo una lista, porque me encanta coleccionar cosas literarias. Y es que Faulkner hacía, por ejemplo, 2 líneas. Fulanito era el tonto más tonto del pueblo. Y después desarrollaba el tema. Él tenía un personaje que era Cat Stevens, que lo pone en varios sitios y después lo desarrolla, ¿no? Ahora, por ejemplo, Italo Calvino me ha enseñado que la idea que uno tiene y que le gusta hay que escribirla. Entonces, yo voy escribiendo lo que me llama la atención, me gusta, estoy llena de cuadernos, que siempre estoy con un cuaderno, y porque además me divierte contar historias. En estos libros, y también en El Mami es el oficio y algunos relatos, pues explorar un poco el humor. Y llega la explosión de humor de Señora de la Miel, que tiene todo, la picaresca, el humor, todo. Y una riqueza de lenguaje que sorprende. ¿Por qué? Por el aburrimiento. La Señora de la Miel es ¿cómo se dice? Un hallazgo del aburrimiento. Yo regresé de España, porque mi mamá insistía,
Me dio una gripa espantosa y perdí el pasaje, no me pude regresar, mejor dicho, el despiporre. Yo no sabía qué iba a hacer y un día mi hermano Carlos Jaime me dice, Fanny, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú nunca eres angustiada, ¿qué te pasa? Le digo, porque estoy en el aire, no pude volver a España, tengo que ponerme a buscar apartamento. Ay, no, qué despiporre. Y él dice, pero acabo de comprar un apartamento para invertir. Bueno, el apartamento era en la 19, aquí en la avenida, con 20. Un apartamento nuevo, lindísimo. Para no alargar el cuento, yo nunca podía salir de ese apartamento, porque el transporte era pésimo. Me quedaba con los crespos hechos. Me invitaban a un almuerzo, yo no podía conseguir taxi, no podía, los buses iban a Tuquios. Mejor dicho, era el sitio más aburrido de la creación. Entonces, yo me sentaba por las tardes a leer y a mirar un potrero que había. Y un buen día dije, pero ¿te va a ganar el aburrimiento? No, por favor. Entonces voy a empezar a recordar todos los momentos, así como bien divertidos que me contaba mi tía Merce, porque mi tía Merce, Mercedes González de la Hoz, era una narradora fabulosa y me echaba los cuentos desde que ella era niña de todo el despiporre de la gente de los pueblos, ¿no? Entonces, unas historias divertidísimas, ¿no? Entonces yo le decía, Merce, esa señora que te saludó, cuéntame algo de ella. Ese se le quitó el esposo a fulanita, y así. Entonces, pero todo era divertido como ella lo contaba, ¿no? Oye, Entonces, aquí se ve. ahí está. Estas son las... Y el lenguaje costeño. No, esto es todo un trabajo sobre el Por lenguaje. eso, el lenguaje O sea, costeño. a mí me enseñaron que había que leer mucho para poder llegar a un compendio como este. El lenguaje costeño. Es maravilloso. Pero el cuento es, yo estuve 8 meses en ese apartamento nomás. Leti, mi hermana, me ayudó a regresarme al centro y lo divertido es que ese lenguaje sigue. Yo tenía una empleada en Cartagena que a veces me encontraba de mal genio y me decía, ay, tómelo suave, niña Fanny, no le pare bolas a eso. ¿Sí? Lindo. Eso sigue siendo muy bonito. Sí, pero entonces, Bello Animal debe estar lleno de esas historias, porque eso sí que es cierto que tienes Pues, tú. Bello Animal está lleno de muchas historias, porque yo trabajé con modelos cuando trabajaba en publicidad y no hay nadie más indefenso a la hora del té que una modelo, que una belleza, porque sufren por el paso del tiempo, como sufrimos todos, advierto. Todos. Pero ellas sufren más, sufren si no las contratan, ¿no? Sufren porque como en todos los medios hay alguien dándote el codazo, ¿no? Sí, no, hay compendios de cuentos, por ejemplo, este es un libro muy grande que tiene, pues son tantos los que tú tienes que eligen de pronto unos que sean afines o es una Bueno, cosa... no, mira, esto fue una idea estupenda para mí, estupenda. Editorial de Afrit. Sí, de la Universidad de Afrit, que Juan Diego Mejía y Claudia Ivonne Giraldo, entre los dos, organizaron ese libro, pero Juan Diego fue el que empezó a escoger los cuentos, entiendo que con colaboradores, y para mí fue muy importante, muy interesante, porque inclusive le pedí publicar un cuento que yo quiero mucho, pero como que nadie le prestó atención nunca, que se llama Ese Otro, y ahora pues me lo acaban de pedir para una antología, pero digo, hay cuentos que uno quiere mucho, pero que... ¿Están ahí? Y hay otros cuentos que uno escribió con mucha pasión, con mucha obsesión, pero, y que como mami deja el oficio, que entonces está en antologías, han hecho tesis de grado, bla, 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 bla. Y hay otros cuentos que a uno como al escribir le parecen mejores y que no, pasan, como dicen, o suscitan otros, ¿cómo se llama?
otras miradas. Yo tengo un cuento que se llama Poemas gratuitos, que un señor en Ámsterdam lo utilizó una frase del libro para titular una antología. Y en Cartagena también, en Leer el Caribe, también escogieron varios cuentos y los publicaron en una edición muy bella. Entonces yo me siento, como te digo, muy consentida de mi país, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, y además ser profetiza peor, pero bueno, ahí vamos. Bueno, entonces llegamos a esta etapa de hoy, en donde los ecos de esos primeros trabajos se cosechan y todo Sí. pasa por tu transformación como persona y como escritora. Cuéntanos sobre eso, ¿cómo ha sido para llegar a hoy? Pues una cantidad de vivencias, una cantidad de cambios, una cantidad de viajes, unos cuantos amores, mi cercanía con mi familia, que ha sido un apoyo muy grande, mis amigos que me apoyaron muchísimo cuando el medio colombiano de las letras no creía en mí. Me encontré el Estadio de los Pintores, que me quisieron muchísimo. Digo me quisieron porque muchos se fueron. Se fue Enrique Grau, se fue Alejandro Obregón, Leonel Góngora, que todos fueron grandes amigos, muy entrañables para mí, muy de mi alma, de mi vida. Pero todavía tengo a Alberto Tejada y a su esposa Lucy Martínez, todavía tengo a Hilberto Sierra, todavía tengo a Zamudio, ¿no? Antonio Gras también está, y ellos me dieron lo más importante de mi vida, que una vez se lo comenté a mi amigo Luis Rafael Sánchez y le dio ataque de risa, y es que me quitaron el complejo de fea, porque a mí cuando era niña y cuando era adolescente me dijeron fea 100 veces, porque tengo un ojo en recreo. A veces lo tengo bien, pero a veces está en recreo. Pero entonces eso se volvió exótico, ellos lo volvieron exótico. Entonces, claro, me sacaron adelante. ¿Quién era Yacaré? Luisito era firme en sus ideas. Yacaré debía ser un pirata más valiente y feroz que el legendario Sandokan, más rico que el pirata negro y más terrible que el malvado Sir Henry Morgan. No puede ser, rebatía Lucho en el Amazonas. Hay pirañas y temblones y pumas, no piratas. ¿Por qué tus cuentos para niños son tan especiales? Mis cuentos para niños son un acto de amor. Yo no pensaba escribir para niños, ni publicar para niños, hasta que mi sobrino José Tomás Buitrago me pidió que le escribiera un cuento. Entonces yo le escribí La casa del abuelo, y él me dice, está muy cortito, ya ha publicado el libro, yo quiero otro. Entonces le escribí La casa del arco iris. Qué bien. Entonces sus hermanas ya empezaron a pedir, y de ahí viene mi literatura para niños. Fanny, ¿qué se siente saber que tus textos, tus libros de literatura para niños han sido para muchos niños colombianos sus primeras lecturas? Me siento muy, muy contenta, porque no solo es importante narrar las historias para niños, sino que tengan una idea de lo que ha pasado en el país, que además de Walt Disney existen cuentos como La Cucarachita Martínez, como los cuentos del Tío Conejo, que ahora hay una autora que los
ha recogido, ¿no? En este momento no me acuerdo, pero hay una autora que ha hecho esa maravilla, que existen otras posibilidades, que los niños costeños todavía comen arrancamuelas, cocadas, todavía hay dulce de tamarindo, todavía hay macetas en Cali. Por ejemplo, los padrinos les regalan a los niños dulces. Todavía hay personas que recuerdan el Día de los Angelitos, que el Halloween acabó con el Día de los Angelitos en la costa. Sin embargo, a mí una hermana de Grau me recitó una vez, ¿no? Esa maravilla cuando los niños salían a pedir y les daban caña de azúcar y les daban bolitas de coco, ¿no? Y los niños decían, esta casa es de rosas, donde viven las hermosas, cuando les daban los dulces de coco y las cocadas. Y si no les daban nada, decían, esta casa es de espinas, donde viven las mezquinas. ¿No? Que era una belleza, una belleza. Lindo. Sí. Sí, se nota mucho en tu literatura para niños Sí. que hay mucho gozo. Sí, O sea, lo disfruto. debiste tener una infancia muy gozosa, muy Pues alegre. mis vacaciones, porque Sí. los niños sufren mucho y yo Claro. yo también fui niña. Ok, Sí. pero las vacaciones, Pero y siempre no, con son relación, sufrimientos tontos, pero el Claro. niño siempre magnifica. hay una cosa de tu literatura para niños, como es para varias edades, uno encuentra que al principio, digamos, es solo gozo. Sí, Pero hay una cosa maravillosa que también lo haces en el Hostigante Verano, y es que también a los niños como lectores llega un momento en que les exiges, les propones temas, los incentivas a seguir averiguando, queriendo, investigando. Cuando les nombras a Sandokan o cosas de esas, el niño va a decir, ¿y Sandokan quién es? Y bueno, sobre todo con- ahora que hay internet es mucho mejor, ¿no? claro, Y más fácil. a mí las editoriales me han dado la fortuna, ¿no?, de publicar en este momento, como Panamericana, mis libros para niños que tienen Muchas ediciones. muchas reediciones, y Planeta también en este momento me ha dado una oportunidad de pronto hasta editar un libro para niños, Es que porque mira, lo tienen en este momento uno nuevo. aquí nomás tengo para niños varios, mira, la casa del todo eso, son muchos. Aquí no está la casa del abuelo. Aquí No, y no está Juanita Campana, Juanita que es el Campana. nuevo. Juanita Campana le está yendo tan bien que no hay no hay necesidad ni de nombrarlo. A la Juanita Campana le va regio. Qué maravilla. Al día siguiente pasó el ratón Pérez y al contemplar a Cucarachita exclamó, «Oh, oh, Cucarachita Martínez, tan linda y tan hermosa, pareces jazmín y rosa. ¿Te quieres casar conmigo? Primero quiero saber de noche cómo haces tú». «Mus, Mrs. Mus», dijo el ratón Pérez acariciándose los bigotes. «Contigo me casaré», dijo alegremente Cucarachita. Y Fanny Virtual, ¿qué? Bueno, mira, virtual, el Observatorio del Caribe en Cartagena tiene Los Pañamanes, que es mi segundo libro sobre las islas, ¿no? Porque yo he publicado ya 3 libros sobre las islas y ahora, si la fortuna me lo permite, voy a publicar con la Universidad de Antioquia La Luna sobre el Agua, que es mi 4º libro sobre las islas. Qué lindo título. Tengo 2 libros en proceso, porque, como dije en algún momento de la entrevista, de pronto me pongo prepotente y quisiera hacer lo que hizo Balzac, por ejemplo, hacer la comedia humana, hacer ese tipo de publicaciones, ¿no? Puede que no creo que lo logre ya, pero es importante. Pero volvemos a lo virtual. Eso tiene el observatorio, la Biblioteca Nacional tiene Bello Animal, ¿no? Y ahora El Caribe. estoy, me tienen un coqueteo
para publicar también virtualmente Líbranos de todo mal, porque En torno al frenesí también está en ventas virtuales. Así que tengo 4 libros En este instante. en este instante Sí. y Libros tan importantes como Los Pañamanes, porque ese está agotado hace está muchos agotado años. hace rato. Y además pasan cosas muy simpáticas en eso del asunto virtual. Un día mi amigo José Ramón Ripoll me llama y me dice, Fanny, yo no sabía que ibas para Nueva York. Yo para Nueva York, ¿a qué horas? Pues alguien en Facebook resolvió que yo iba de viaje a Nueva York. ¿Por qué motivos? No tengo la menor idea y no quiero averiguarlo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no, la última colita que ya no estaba en el Sí. programa, pero es muy interesante que ahora, como ha pasado con muchos temas y cosas, estás retomando a las islas en tu No, es trabajo. que yo nunca he dejado de trabajar sobre las islas. Eso es muy bello. Solo que ni he dejado de trabajar ¿Y sobre cuáles Bogotá. son los temas en las islas? Sobre las Todo islas? lo que en las islas hay todo lo que uno quiera, porque las islas, yo tengo en Bahía Sonora la leyenda, en Los Pañamanes la aventura y el progreso. Y tengo en canciones profanas ya el pescador, Que puede ¿no? ser que salga las también, ¿no? relaciones, y en La luna sobre el agua ya tengo el internet. Wow. Ya hay un cuento que está en primera persona, que es la mujer que le está agradeciendo a la señora Lamar, porque en el Caribe se dice la mar en muchos sitios, no el mar. Entonces, ella le agradece a la señora Lamar la licuadora, el extractor de jugos, el hijo, ¿no? Es esa mezcla de leyenda y el tiempo real, la realidad. Pero termina dándole las gracias a la Virgen María, que los cubre a todos con su manto, porque esos seres, esos personajes se dan en la costa, se dan en todo Colombia, ¿no? Que están, mejor dicho, yo vi en la televisión, te dicen, vi en la televisión tal telenovela, no sé qué, y después uno dice, ay, como que me siento como rara. ¿Cómo rara? El cuerpo cortado. No, se tiene que bañar enseguida con verbena, con no sé qué, porque de pronto le van a echar maleficio. ¿Cómo te digo? Esa mezcla me fascina. Bueno, Fanny, queremos agradecerte. Yo personalmente, pues darme esta posibilidad de acabar de intentar conocerte a ti como persona y como autora sobre todo. La agradecida soy yo, con Teleantioquia. Un abrazo. Un abrazo, gracias.